Viene un momento bastante importante y para nosotros ha sido indispensable solicitar justamente la presencia de ustedes, de autoridades, que son los que van a liderar y van a poder poner esta primera piedra en el caminar de este proyecto emblemático a nivel nacional. Voy a iniciar con ustedes justamente con los conceptos y un poco más técnicos, porque este proyecto es algo técnico. Desde el lado de territorio, el personal de catastro justamente viene que no tiene enlazada esa parte, la parte de catastro con la parte de autoridades, y creo que en el momento en el que están, donde el nivel de responsabilidad es netamente de ustedes, autoridades, es importante que conozcan esta conceptualización de la parte técnica. ¿Qué es el catastro? Pues, como ustedes tienen conocimiento, el catastro es un acto administrativo para la planificación del territorio y justamente también para los procesos de gestión fiscal. ¿Qué proporciona este registro detallado de las propiedades inmobiliarias? Justamente permite tener una identificación súper clara de la parte física, jurídica, económica y fiscal. ¿Qué les permite a ustedes, autoridades? Pues les permite justamente optimizar de manera adecuada la recaudación de los impuestos y promover justamente esa parte importante que es el desarrollo urbano y rural equilibrado dentro de su territorio. ¿Cuál es la importancia del catastro? El catastro es una de las funciones de la gestión pública mucho más antigua que tenemos a nivel país. Su importancia radica específicamente en esa delimitación súper detallada de la parte de los predios, anclada implícitamente a tres funciones centrales: la delimitación jurídica, el espacio público y privado, lo que significa que esos derechos y obligaciones despejan a la parte política de la planificación y el ordenamiento territorial. Como ustedes pueden ver ahora mismo, ¿cuál es la importancia del catastro? Pues efectivamente es esto, es contribución al desarrollo sostenible a través del proceso de planificación. También tenemos un mejor manejo de la planificación urbana y rural a través justamente de la parte que para ustedes es importante, y es justamente el ordenamiento territorial. La facilitación, tener un catastro de manera adecuada, justamente a ustedes les permite hacer ese proceso adecuado de facilitar su gestión municipal. Fortalecer también la parte de la gestión tributaria como insumo de las políticas públicas que ustedes necesitan en sus territorios. También es una parte importante del catastro que nos permite a nosotros como Midubi justamente tener ese acceso a vivienda y a través de ese acceso a vivienda tener ese proceso de titulación a nivel de territorio. Dentro de ese proceso nosotros tenemos unos grandes, actualmente de esas funciones centrales que se tienen en temas de catastro, se le suman muchas otras que se basan en poder complementar información territorial e integrar con nuevas tecnologías y plataformas de gestión. En este tema de los actores, el catastro hace un proceso de conceptualización más simple, pasa del tema de delimitación de predios o dominios a integrarse a un proceso mucho más amplio de información territorial. ¿Para qué? Justamente para que ustedes puedan tomar un tema de decisiones mucho más desde la parte operativa y política. Dentro de los usos del catastro tenemos justamente la definición de los inventarios de lotes baldíos. Ustedes saben que esos temas vienen anclados también a un tema de tasas que se toma dentro de los municipios. También tienen un proceso de restitución de tierras, tiene un proceso bastante importante que nosotros como Midubi también lo tenemos, que es el tema de titulación. El proceso del manejo de conflictos, nosotros sabemos que tanto en la zona, probablemente no mucho en la zona urbana, pero en la mayoría de sus municipios que carecen de información catastral, tienen un problema bastante importante en temas del manejo de conflictos de tenencia de tierras en las zonas rurales. Otro uso importante es justamente la parte del ordenamiento, no solo el ordenamiento de la parte urbana, sino también el ordenamiento de la parte productiva, de ese suelo rural, que ustedes también necesitan fomentarle con proyectos y articular también con otros organismos del Estado central. La definición también, para ustedes también es súper importante en lo que tiene que ver con los planes de uso y gestión del suelo. También viene una parte importante que es justamente el tema de la expansión urbana. No tener delimitado su catastro justamente delimita que ustedes no tengan conocimiento dónde son esas zonas de expansión. Otro de los usos que tenemos es justamente la valoración de los activos locales del gobierno central y también temas súper importantes en temas valorativos. La priorización de la inversión pública, efectivamente, si ustedes tienen su información supercatastrada, la información alfanumérica correcta y la parte espacial también identificada, permite justamente aterrizar esa inversión que se tiene desde el gobierno central para apoyar a ustedes dentro de su gestión. Otro tema es aclarar y proteger los derechos de la propiedad.
El manejo del espacio público también es importante. Nosotros dentro de Midubi también tenemos una serie de proyectos importantes también, que estoy segurísima que en el momento que ustedes tengan mucho más identificado va a permitir aterrizar nuestros proyectos como Midubi a esa parte del territorio. Y tenemos el tema que indudablemente para ustedes es importante, es la formulación de las políticas fiscales. El catastro como registro administrativo de los bienes inmuebles de todo el país cumple un rol probablemente de los más importantes. ¿En el funcionamiento de qué? Efectivamente de la parte económica, en medida que le permite ubicar el desarrollo de esa actividad económica en un lugar específico del territorio. Asimismo, es un instrumento de utilidad para la localización de las inversiones productivas, que indudablemente es fundamental para el seguimiento de esa parte importante que es el mercado inmobiliario. De igual manera, contribuye a un mejor manejo de los servicios que prestan justamente ¿quiénes? Las empresas públicas. Dentro de los beneficios, como ustedes miran ahí, tenemos un tema del impuesto predial. Sí, señores alcaldes, sabemos que el catastro es bastante sensible para ustedes por el tema de impuesto predial, pero nosotros como Midubi ahora mismo estamos convencidos que ese proceso tributario tiene que ser bien manejado, no tiene que afectar a la gente. Tener catastro no significa que la gente va a tener que pagar impuestos. Tener catastro significa que ustedes van a poder acceder a temas de proyectos que tienen en el Estado central. Se tiene que manejar bien y ahora mismo Midubi a través de la Subsecretaría de Uso y Gestión del Suelo vamos a ayudarles a ustedes en capacitar en esa parte también sensible para que ustedes justamente se empoderen y piensen que el catastro es una necesidad que se tiene a nivel de ustedes, a nivel de nosotros también, porque necesitamos tener un proceso bien centralizado. El tema, en la parte económica también, tener catastro va a posibilitar a que ustedes tengamos un proceso de planificación adecuada, estratégicas en temas de expropiaciones. También tenemos un tema bastante importante, muchos de ustedes en el tema de sus tasas probablemente no están cobrando lo que sea adecuado. ¿Por qué? Porque no tienen valores que no están identificados en la parte del territorio. Entonces, también va a ayudar en temas de beneficio el cobro de tasas y lo que tiene que ver con contribución especial de mejoras. También tienen el tema de la compra de pisos y la contribución onerosa de derechos, que es netamente de un proceso importante en tema del desarrollo urbano. La autogestión, indudablemente, en el tema de catastro, el proceso de autogestión que ustedes puedan manejarse de manera adecuada es indispensable y es realmente lo más necesario, es lo que ahora mismo Midubi está buscando con ustedes en esas alianzas de estrategia que estamos teniendo. Y también, creo que también una parte importante es que los municipios comiencen a creer que se tiene que tener una independencia del gobierno central. Eso es indispensable que lo comencemos a manejar. Dentro del marco normativo, ahí solo les puedo comentar que ustedes saben que en temas de catastro están en tres grandes elementos. La Constitución, que lo que le dice en el artículo 35 es que todos los niveles de gobierno tienen que garantizar el derecho al hábitat y a la vivienda digna. En tema de gestión catastral. En tema del COTAD, efectivamente lo que nos dice es que la formación y la administración del catastro es responsabilidad exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados y que tienen también la obligación de hacer un tema de actualización de sus catastros cada 2 años. En tema de la Lotus está mucho más aterrizado, la Lotus está aterrizado a lo que justamente nuestro querer ser, que es justamente contar con este Sistema Nacional de Catastro, y donde claramente está estipulado cómo se tiene que hacer esa conexión de sus sistemas locales para poder aterrizar en lo que es el Sistema Nacional. Indudablemente, ustedes tienen conocimiento, hay un acuerdo ministerial que da todos los lineamientos técnicos en cómo tiene que estar gestionada su información catastral. Este año para nosotros es un año bastante importante. ¿Por qué? Ustedes, muchos de los señores alcaldes, ustedes deben tener conocimiento que fueron delegados desde el mes de enero, febrero, hicimos un esfuerzo bastante importante como Midubi. ¿Qué hemos hecho en ese proceso? Capacitar a sus municipios, capacitar a sus técnicos para decirles cómo tienen que estructurar su información, tanto a nivel predial, a nivel de construcciones y a nivel de zonas valorativas, que es el insumo que vamos a tener ahora de partida para poder anclar a un prototipo que más adelante les vamos a mostrar del Sistema Nacional de Catastro. Lo más importante de este proyecto efectivamente es el componente 1. El componente 1 es un proyecto para la implementación del Sistema Nacional de Catastro Integrado que yo referenciaba. Lo fuerte de este proyecto es que está estipulado que están 145 municipios. Realmente como Midubi estamos agradecidos de contar a la presente fecha efectivamente con 145 cartas de interés de los gobiernos de formar parte de este proyecto. ¿Qué se está buscando de este proyecto? Es justamente fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para nosotros
Es súper importante que el conocimiento que tenemos desde la parte como organismo rector pase y aterrice a los municipios. ¿Para qué? Para que después de un par de años, después del esfuerzo que vamos a hacer ahora mismo como Estado central, ustedes se empoderen de ese proceso y ustedes lo puedan ejecutar en su territorio con su misma gente. Y otro de los grandes productos es la consolidación del Sistema Nacional de Catastro. Como parte de este proceso, dentro de este subcomponente tenemos justamente el Servicio de Información Básica Cartográfica y Catastral. Este financiamiento está con la particularidad de que justamente es canalizar a través de esa asignación de recursos no reembolsables y contrapartes locales a través de procesos crediticios con el BEDE o gestión directa. Nosotros también sabemos que muchos municipios que están ahora mismo presentes aquí tienen sus propios recursos y que no necesitan esa contraparte de crédito por parte del BEDE. Es probable que ese esfuerzo, después de esta primera reunión y de unas próximas reuniones que tenemos un poco más aterrizadas en territorio, ustedes nos van a ir comentando para ver cuáles van a ser los municipios que podemos arrancar y que no necesitan crédito por parte del BEDE. Decirles que fortalecer la gestión, la planificación y la capacidad financiera de estos municipios, a nosotros como Estado tiene un recurso de 131 millones a través de crédito de la CAF y también de recursos fiscales de alrededor de 15.7 millones. El aporte estatal no reembolsable será otorgado conforme los parámetros de calificación. ¿Cuáles son los parámetros de calificación? El cupo de endeudamiento o capacidad de pago de ustedes, el tipo de inversión catastral, más adelante les vamos a mostrar que hay 3 tipos de intervención catastral, y también un proceso de clasificación de ciudades conforme a un modelo de equidad territorial. ¿Por qué lo hemos hecho así? Para hacer un proceso completamente transparente y técnico, justamente de con quiénes vamos a hacer un proceso de intervenir. En esta presentación ustedes miran que es cómo se ha categorizado los 3 tipos de intervenciones que están estipulados dentro de este proyecto. Uno de ellos es el levantamiento integral. ¿Qué abarca este proceso? Es justamente, se refiere a municipios que no cuentan con información de catastro, ni urbano ni rural, o ninguno de los dos. Contempla además la implementación de procesos valorativos y también de un sistema, de su sistema local, que ustedes a la presente fecha tampoco lo cuentan muchos municipios. Y también un proceso de preparación para migrar su información de los sistemas locales al Sistema Nacional de Catastro. Un segundo tipo de intervención son los procesos de homologación. Son catastros que ustedes tienen en sus territorios, tanto urbano como rural, parcialmente catastrados. O procesos donde ustedes tienen completamente divorciada la información. Ustedes saben que por normativa y por ley, sus catastros tienen que ser integrados. Cuando digo integrados es que la parte gráfica, que es la delimitación del predio, está anclado al tema de dominio, al tema de información alfanumérica. Esa debilidad es la debilidad más grande que tenemos a nivel de municipios. Y sabemos que ahora mismo en esta parte se está tratando justamente, hay municipios que tienen su información estructurada en cualquier sistema sin que sea un SIF, y lo que se va a hacer dentro es dar un financiamiento para que se ayude a hacer el proceso de anclar esa información en sus sistemas locales. El siguiente tipo de intervención es un proceso de migración. Son los municipios que tienen probablemente la información mucho más estructurada y lo único que se necesitan es anclar al proceso de la normativa y a procesos netamente al Sistema Nacional de Catastro. Otro de los elementos más grandes de este proyecto es el proceso de fortalecimiento de la gestión catastral. La asesoría y el acompañamiento a los gobiernos autónomos descentralizados son componentes esenciales para este proyecto. Y este enfoque implica brindar orientación, apoyo continuo a las autoridades locales y a sus equipos técnicos a lo largo de todo el proceso de la gestión catastral. Va a haber procesos de inducción y de inserción que netamente lo que van a proporcionar es formación inicial a las autoridades y a la parte de los equipos técnicos para alinear los objetivos y comprender los procesos del proyecto del catastro. Este paso establece una base, ¿por qué es importante? Porque establece una base bastante sólida y un compromiso compartido. Les hemos invitado a ustedes, autoridades y al equipo técnico, para que se entienda que en este auditorio tiene que ser un esfuerzo compartido. No es solo del organismo rector, no es solo de quien nos financia el proceso. Y otro proceso importante también es el tema de asistencia técnica. Es la presencia constante de expertos a través de Midubi que ofrecen respuesta a desafíos técnicos que ustedes tendrán en este caminar del proyecto. Durante la intervención
de este proyecto se va a garantizar que se cumpla justamente esa parte importante que nosotros hemos venido trabajando con Midubi, que es los estándares, para que se resuelvan de manera eficaz esos obstáculos que ustedes van a tener cuando lideren estos proyectos. Y el tema más importante que tenemos de nuestro proyecto es justamente el Sistema Nacional de Catastro. El Sistema Nacional de Catastro se lo ha denominado así porque incluye variables territoriales o multipropósito. Incluso presenta una estructura interoperable que permita un fácil acceso a la información. En una construcción a través de cual el Estado organiza de manera eficiente la información gráfica y alfanumérica de los bienes inmuebles que se tienen. Es necesario puntualizar que los sistemas locales existentes han sido diseñados probablemente sin una directriz, ocasionando que al no tener integración de la información no se permita hacer un proceso de consolidación, y por eso ahora mismo desde la parte técnica de sus municipios están haciendo un esfuerzo, probablemente sobrehumano, porque hay un técnico en muchos lugares donde tienen una sola persona que maneja toda la información. De esa parte, Midubi, como institución competente para la rectoría y regulación catastral, requiere de cierta forma fortalecer esas capacidades especializadas para cumplir la normativa. En cuanto a la calidad de la información, los plazos que se requerirán en este proyecto, así como también la generación y la explotación de esta información. Con este enfoque es que Midubi tiene la capacidad de alcanzar el objetivo, de tener un catastro multipropósito, con el fin de implementar la interoperabilidad e integrar para la transferencia de la información de los sistemas locales que tienen los municipios hasta el repositorio nacional. Se preverá el desarrollo particular de modelos de migración y transferencia de información catastral disponible, ya que es un intercambio de servicios web de datos, específicos para cada uno de los datos, porque sabemos que cada uno tiene su particularidad. ¿Cuáles son las funciones que va a tener el Sistema Nacional de Catastro? Una de ellas es la inteligencia de negocios. ¿Qué permite la inteligencia de negocios? Pues permite analizar grandes volúmenes de datos para ayudar justamente a ustedes a tomar decisiones de manera adecuada. Otro tema bastante importante es la interoperabilidad. ¿Qué permite la interoperabilidad? Justamente un intercambio de información de cada una de las entidades que pueden formar parte de este proyecto bajo un modelo de negocios establecido. Esto permite de cierta forma beneficios mutuos, con el objetivo de agilizar el proceso de acceso a la información de manera transparente. También está enmarcado en contar con una infraestructura de datos espaciales. Para el consumo, ¿para qué? Para el consumo y para la publicación de datos a través de servicios geográficos. Otro tema bastante importante que va a tener el Sistema Nacional de Catastro es el Banco de Suelos. El Banco de Suelos es una gestión que se hace a través de ustedes, con nuestras oficinas técnicas, y lo que se hace es identificar, analizar predios que cumplan con ciertos parámetros establecidos para justamente ahí implementar proyectos de vivienda, a fin de garantizar un suelo seguro y así aportar al desarrollo de esas ciudades. Otro tema bastante importante que no se lo ha tenido y que creo que tiene que ser una aspiración también a nivel tanto de ustedes como nosotros es considerar el observatorio de mercado, que es contar con la información de cuánto cuestan las propiedades para poder transparentar un tema que es bastante sensible. Y otro tema que también es bastante interesante e innovador y es los gemelos digitales, que netamente es una representación virtual del mundo real, incluyendo objetos físicos, procesos, relaciones, así como también comportamientos. Entre estos elementos de los gemelos digitales, lo que se va a tener es procesos de captura de información, información en tiempo real, y además de la visualización y el proceso bastante importante que es el compartir, colaborar, analizar y predecir con esa información. A continuación, nosotros a la presente fecha, con un trabajo articulado, hemos desarrollado ya el prototipo del Sistema Nacional de Catastro. Es un prototipo, si es verdad, hemos hecho un esfuerzo bastante importante como institución, justamente a través de la información que ha sido proporcionado en el año 2023, pudimos estructurar la información de 10 municipios. Ahora mismo, por eso están sentados aquí, porque sabemos que no necesitamos a finales de año ver 10 municipios, sino que vamos a querer tener 50 municipios aproximadamente. Este es el prototipo. La búsqueda de información la podemos hacer a través de Cantón. Ahí hemos puesto el Cantón Portoviejo. La información que ustedes tienen a la parte derecha
es la información que ahora mismo es reducida, sin embargo podremos contar con toda la información que vendrá de sus municipios. Ahí tenemos la información del deslinde predial, aquí también va a estar cargada información del tema constructivo. Y en ese proceso también tenemos, como ustedes van a ver, un tema de consulta por clave catastral, nombre de la persona, hasta por la misma información del tema de la parte valorativa. Adicional a ese proceso, también tenemos un tema de consulta de la información haciendo un rango de acción. Ustedes pueden hacer una consulta de la información a través de polígono, en línea. Ahora vamos a hacer una consulta a través de una línea. Se le coloca la distancia del área de influencia para mostrar los resultados que se tiene, y posterior a ese tema se puede sacar unas fichas de la información que estamos consultando. Y ahí tenemos un informe catastral con la información, es verdad, reducida que tenemos a la presente fecha, pero que permite tener información en tiempo real. Esa es la aspiración que tenemos como Midubi, de contar con el Sistema Nacional de Catastro, con toda la información de los 221 municipios a nivel nacional. Otro tema bastante importante de este sistema es que permite hacer justamente un proceso de mirar resultados de zonas que estamos seleccionando. Por ejemplo, de la zona donde hemos seleccionado, en la parte derecha ustedes pueden mirar la evolución que han tenido en procesos de avalúo y también de áreas que se tienen alrededor de estos predios. Otro tema bastante importante que es justamente el anclar a la información que tiene de varias instituciones. Ahora mismo hemos puesto en este Sistema Nacional Prototipo el tema de la información del Banco de Suelos. Esto es un dashboard de la información que se tiene dentro del proceso de Midubi. Sin embargo, ahí lo que se puede sacar es temas de estadísticos de la información que se maneja. Este es un esfuerzo bastante importante porque también obliga a que todos tengamos una información súper estandarizada. Ahora nos vamos a preguntar cuáles son las acciones que hemos realizado a la presente fecha como Midubi. La línea, uno de los más importantes probablemente es un proceso de actualización de una línea base. ¿Conforme qué? Conforme una metodología que tenemos establecida desde la parte técnica. Se ha hecho un proceso de mirar el grado de intervención que se tendrían con los municipios, se ha hecho una clasificación de los municipios, una categorización conforme la cantidad de número de predios que tendríamos, una unidad de estudio y unas fases de intervención que ahora mismo ustedes han tenido en muchos de sus municipios, un proceso de llenar unas encuestas justamente porque sabemos que el catastro es dinámico y sabemos que muchos municipios tampoco han tenido posibilidades de ir ejecutando sus catastros. Para nosotros es importante hacer un proceso de actualización de esa información. ¿A través de qué? A través del levantamiento de la información, en este caso como socios estratégicos, tenemos a BEDE, a IGM, a AME, a la SOT, y también a partir de este proceso hemos hecho bastantes estudios de mercado justamente para esos procesos que vamos a hacer en territorio. Como parte tenemos un convenio firmado con IGM como socio estratégico y a la presente fecha hemos hecho un esfuerzo bastante interesante entre las dos instituciones. Se ha hecho un proceso de actualizar el modelo de los objetos que van a ser catastrados con fines catastrales. Hemos reducido justamente para que sean los que ustedes van a requerir a nivel de territorio. Hemos trabajado arduamente en las guías de extracción para elaboración de cartografía base, en contar con el catálogo de objetos de esa cartografía, con las bases de datos a escala, sí, efectivamente, a 1.000, que es para la parte urbana, y 5.000 para la parte rural. Hemos revisado también el proceso de los protocolos de fiscalización. Hemos hecho un esfuerzo bastante importante que no estaba contemplado del proyecto y es justamente el proceso de generar una ortofotografía también, o en el caso para la parte urbana, y una ortoimagen en la parte rural. Eso es un esfuerzo bastante interesante porque sabemos que para los municipios eso es lo más indispensable que se tiene ahora mismo. Como documentos, como parte de Midubi, probablemente es la parte más interesante para ustedes. ¿Por qué? Ahora mismo, en la presente fecha, lo interesante de unos procesos de consultorías que van a ser liderados por los municipios, la debilidad es justamente los criterios técnicos.
En ese proceso de criterios técnicos, Midubi ha hecho un esfuerzo bastante grande y les va a proporcionar a ustedes términos de referencia de los levantamientos catastrales. Vamos a garantizar que efectivamente las empresas que están contratadas por los municipios efectivamente le den información real, porque mientras más ajustados los términos de referencia, no dejamos por dónde más se deja interpretación de esta información. Tenemos términos de referencia para sus procesos de fiscalización, tenemos guías para elaboración de sus perfiles de proyectos, tenemos los formatos para los informes de validación de esos términos de referencia, tenemos especificaciones técnicas de los equipamientos. Sabemos que de los municipios, de los levantamientos que hemos hecho a nivel de su infraestructura tecnológica, tienen bastante debilidad. Y en esas debilidades hemos identificado justamente, ahora mismo tenemos información específica, cuáles son los elementos mínimos que necesitan ustedes en temas de servidores, en temas de infraestructura. Eso es súper importante. También tenemos una propuesta de perfil de proyecto. Esos son como unas herramientas estandarizadas y documentos guías que vamos a trabajarlos en conjunto con ustedes. Aterrizamos a sus municipios, socializamos con ustedes y posterior iniciamos los procesos de contratación. Lo inician ustedes. Dentro del convenio que hemos tenido con BEDE, decirles que el BEDE define los programas de financiamiento específicos, mismos que están sustentados técnicamente por parte de estos lineamientos que les había comentado anteriormente. ¿De dónde? De nosotros, como organismo rector. Con los programas de financiamiento definidos, se firmarán los convenios de asignación de fondos y financiamiento con cada uno de los municipios, a fin de cumplir con los lineamientos previstos en cada programa de financiamiento y en donde se contempla a detalle el nivel de cofinanciamiento, garantizando por parte del GAT el cumplimiento de toda la ejecución catastral que corresponde. Dentro del convenio del BEDE tenemos justamente las aristas que lo estamos trabajando. Creemos que aproximadamente en 2 meses vamos a contar ya con esos instrumentos, porque sabemos que también de parte de BEDE tiene que hacer un esfuerzo bastante grande para contar con esa información. Dentro de los más importantes justamente es la parte de lo que se tiene que hacer es administración de la parte presupuestaria financiera, es de evaluar y calificar y aprobar los proyectos presentados por ustedes mediante el convenio de crédito, efectuar el seguimiento periódico de los convenios de la parte financiera y garantizar los recursos que desembolsen oportunamente y se utilicen efectivamente. En esta parte es importante que los recursos que se proporcionan a la presente fecha sean utilizados para los fines de este proyecto. También es realizar la recopilación de la documentación para que el Midubi reporte los indicadores de resultados. Es un trabajo compartido. Dentro de la generación de los documentos previos a la presente fecha, Midubi ha ejecutado 50 municipios con información de diagnóstico, información que hemos estado con ustedes en territorio. Dentro de esta información, decirles que el objetivo fue justamente conocer cuál es la situación integral actual de sus catastros, tanto urbano como rural, que conlleva a la generación de insumos para dar cumplimiento justamente a la normativa. Tenemos a la presente fecha, lo hemos hecho en 2 fases, en la fase 1 con 20 cantones y en la fase 2 con 30. Y lo que se ha hecho es, se han elaborado documentos habilitantes para estos procesos justamente crediticio o asignación de recursos no reembolsables. También se ha hecho un proceso de matriz de priorización. En esta matriz de priorización lo que hemos visto es justamente, o con ustedes en territorio, saber cuál es la necesidad que se tiene a nivel de catastro urbano y rural. Adicional, con el BEDE venimos trabajando desde el año anterior en justamente conocer su cupo de endeudamiento. Tenemos entendido de una reunión que tuvimos con BEDE la semana anterior y nos dijeron que a finales de marzo tendremos que hacer un proceso de actualizar justamente su cupo de endeudamiento. Tampoco se preocupen. Sabemos que muchos municipios dan prioridad también conforme a sus necesidades. Y les hemos dicho a muchos de sus técnicos o a muchos alcaldes que yo también me he reunido y les hemos dicho que no se preocupen. El tema de agilizar sus recursos conforme su cupo de endeudamiento lo vamos a aterrizar. Si ustedes tienen zonas que son priorizadas, unas parroquias son priorizadas, que para ustedes es importante para fines la parte urbana, lo podemos hacer sin ningún problema. Tenemos un tema bastante importante para nosotros, es justamente hacer una evaluación del sistema local integrado, como financiamiento con el Estado central. Hemos hecho un proceso transparente y técnico en la categorización de los municipios. ¿Cómo se lo ha hecho? Tomando de base el modelo de equidad territorial.
Como ustedes pueden ver en la matriz, hay 7 elementos bastante importantes. Uno de ellos es el tamaño de la población, un segundo es la densidad de la población, y el más importante es justamente las necesidades básicas insatisfechas, que corresponde específicamente a población con necesidades básicas insatisfechas en el territorio bajo la población total. Se considera la información oficial, de fuentes oficiales, y para estos tres criterios que probablemente para nosotros son los más importantes, se ha tomado información del último año. El criterio de mejoramiento de los niveles de vida depende de la variación de las necesidades básicas insatisfechas, para lo cual se considera información un poco más histórica que son de los últimos 4 años. El esfuerzo fiscal. En este criterio se compara la generación efectiva de ingresos propios de los GAD con su capacidad potencial, con el objeto de incentivar el esfuerzo fiscal. Y el esfuerzo administrativo, que es la distribución de recursos por este criterio. Se realiza una asignación de 50% de partes iguales a todos los GAD y un 50% en función concerniente entre los ingresos totales y el gasto corriente. Y el cumplimiento de las metas, efectivamente, es una de las partes importantes que tenemos que mirarlo. Se debe plantear, se analizan los programas y los proyectos que han sido planteados y alineados a sus competencias, exclusivamente, relacionados a 5 componentes sistemáticos: lo económico, lo sociocultural, asentamientos humanos, movilidad y la parte política institucional. A la presente fecha tenemos de los 145 en esta categorización, efectivamente entran los que tienen más problemas de necesidades insatisfechas, 119 municipios en categoría D, que son los que vamos a arrancar a la presente fecha en este año. Tenemos los 19 de categoría C y 7 de categoría B. En esta considerada la categoría A, que es Guayaquil y Quito, justamente por su buena capacidad que tiene. En los lineamientos del proyecto de inversión, efectivamente, el MIDUBI financiará hasta el 80% de fondos no reembolsables y los GAD tendrán que dar una contraparte del 20%. En la categoría B y C será los GAD que institucionalmente están un poco más fortalecidos en su capacidad de gestión operativa y financiera. Y en la D, efectivamente, después de hacer este análisis del modelo de equidad territorial, el GAD vamos a favorecer a municipios con debilidad institucional, técnica y financiera. Ustedes, muchos de los municipios que probablemente alcaldes de ustedes están reelegidos, nos hacían la pregunta: ¿por qué me vuelve a preguntar otra vez si estoy con la necesidad de tener este proyecto? El proyecto fue firmado 2019 y en ese proceso sabíamos que había cambios de autoridades y probablemente ya no se tenía la misma prioridad a nivel de territorio. Y en ese proceso se decide a través de las autoridades de MIDUBI hacer un proceso de postulación y ratificación. Agradecerles a más del 80% de municipios que tuvimos una acogida en el mes de diciembre y a los que tuvimos hace 2 semanas atrás también, porque creo que en el momento de estar sentados aquí justamente impulsando este proyecto es para beneficio de ustedes. Dentro de este proceso de postulación justamente se les envió un formulario de diagnóstico del catastro, justamente porque es un proceso de evaluación continua. Esta es la parte más importante para la que les hemos invitado, y es justamente cuál va a ser el proceso de inserción de ustedes. La primera es la identificación con brecha de gestión catastral y cupo de endeudamiento. El segundo es su expresión de interés en participar. El tercero es justamente a través de los municipios, a través de la información que el MIDUBI ha elaborado, que es la parte de diagnóstico, los términos de referencia, del levantamiento de la información, de la fiscalización, esas hojas de ruta y esos cronogramas de financiamiento. El siguiente paso es la parte presupuestaria. Son los requisitos iniciales en base a los modelos de diagnóstico. De ahí viene un proceso de validación. Es la validación de la documentación técnica, como la oferta, la demanda, el dimensionamiento de los costos, la gestión institucional, la estructura administrativa, que es del personal, y temas de ordenanzas. Y de ahí viene un proceso por parte de los GAD, que es la aprobación y preparación de esta documentación.
Ustedes saben que tienen un tema bastante importante y por eso también les hemos invitado. Ustedes, para poder tener sus recursos, que a la presente fecha lo tienen, van a tener que hacer un proceso de consejo. Y en ese proceso también se tiene que aprobar el tema de la firma de los convenios. De ahí viene un proceso que trabaja en conjunto con MEDE, que es justamente de la evaluación simplificada de la parte fiduciaria de sus municipios. Y hay un proceso siguiente que es la aprobación mediante el comité de crédito. Se hace un proceso de suscripción del convenio de financiamiento, se hace una solicitud de desembolso por parte de la CAF. Esta parte de desembolso es CAF, MEF, Midubi, Banco del Estado. De ahí viene un proceso de certificación y procesos de contratación, procesos que lo tienen que hacer ustedes como municipios. Probablemente esa es la diferencia de todos los proyectos que se han ejecutado antes. Ahora la responsabilidad, el acompañamiento les va a dar Midubi como ente rector en temas de catastro y ustedes van a ser los responsables de esos procesos. Viene un proceso de desembolsos y ahí viene un ciclo. En el proceso de desembolso viene justamente un proceso de ejecución y administración netamente por parte de los municipios. Y viene un proceso de supervisión. Ustedes lanzan el proceso, se ejecuta el levantamiento y ustedes lo fiscalizan. Eso es un proceso en continuo que viene en acompañamiento con gente de Midubi. El siguiente es una recepción de la operación, que es netamente del cierre del contrato. La supervisión y la verificación de la interoperabilidad, que es un certificado que da la subsecretaría justamente de la actualización de la información de su catastro. Y el proceso que para nosotros es importante para que tenga permanencia en el tiempo es la sostenibilidad, la garantía de sostenibilidad. Aquí hemos hecho un poco más de detalle las responsabilidades de los municipios. Qué bueno que todos los municipios estén tomando foto porque son parte de estos procesos que ustedes tienen que tener claro que lo van a tener que hacer. Las solicitudes de financiamiento, aparte del BEDE, que son con los documentos, esto es parte importante porque son con los documentos técnicos validados por Midubi que sustentan la evaluación del proyecto. La suscripción de los convenios o contratos de financiamiento con el BEDE, cumpliendo con todas las condiciones establecidas. Realizar los procesos de contratación, ejecución, fiscalización, aplicando las políticas de contratación de la CAF. Ejecutar los proyectos de intervención catastral, eso ya es un proceso netamente en territorio con acompañamiento de Midubi. Desarrollar el modelo de gestión para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto. Gestionar ante el BEDE la solicitud de desembolsos. Realizar las modificaciones operativas en ejecución en caso de que el Midubi o el equipo técnico del BEDE lo requiera. Reportar al Midubi o al BEDE los indicadores de seguimiento y avance físico y económico del proyecto. Recibir el proceso catastral definiendo los responsables operativos. Y finalmente garantizar el proceso de sostenibilidad. En el proceso de transferencia de recursos es cómo se van a hacer ahora mismo las transferencias a través del BEDE. Tenemos una transferencia del 40-30-30. El 40% se hace cuando está el contrato suscrito entre el BEDE y el GAF para financiamiento de la asignación de fondos. También se tiene que contar con la certificación presupuestaria, que sabemos que es un proceso que lo tienen que hacer a través de sus reuniones de consejo. El plan de gestión para intervención catastral con actividades y ejecución financiera. Los términos de referencia y pliegos para la contratación de los servicios de consultoría previstos en su gestión y en su plan. El 30% de la transferencia se lo hace al 60% de ejecución presupuestaria del contrato suscrito con el BEDE y el GAF. Los contratos de consultoría suscritos por los municipios, las planillas de pago aprobadas y facturadas, que suman aproximadamente al menos del 30% del monto total del catastro. Y la última transferencia del 30% corresponde a los contratos de consultoría suscritos por los GAF y las planillas de pago aprobadas y facturadas evidenciando la ejecución. ¿Cómo les vamos a ayudar nosotros como Midubi a ustedes en territorio? Vamos a hacer un despliegue, vamos a tener gente en territorio, vamos a estar distribuidos en las 7 zonas de las coordinaciones zonales.
Tenemos aproximadamente 2 técnicos por territorio. Si es que es necesario, o sea, ustedes saben que en el proceso de las coordinaciones zonales y la gente hemos tenido que hacer un esfuerzo y gente de la subsecretaría se ha trasladado a territorio y hemos estado dando procesos de capacitación. A la presente fecha también ustedes saben que hemos hecho mesas de ayuda. Ahora mismo con todos los municipios tenemos mesas de ayuda implementadas este mes. Y esa va a ser la forma como vamos a poder ayudarles a solventar sus dudas técnicas, probablemente financieras, y de ejecución también de su proyecto. ¿Cuál va a ser el cronograma de intervención? En junio de 2024 se van a asignar a 5 municipios, en septiembre del 2024 15, en diciembre del 2024 30, en junio 2025 40 y en diciembre 2025 55. Aquí probablemente es importante que les comente. A nosotros como Midubi nos va a pasar lo mismo que les pasa a los municipios del territorio. Nos va a costar el arranque. ¿Cuándo cuesta el arranque? Cuando tenemos que comenzar a ver del lado de ustedes el tema de tener los estudios de mercado, en el tema de ustedes mirar la agilidad que tiene la personal de contratación pública. Va a depender de ustedes sus sesiones de consejo inmediata que van a tener que hacer. Los que tienen contraparte y que no necesitan crédito por parte del EDE van a tener que hacer la movida de sus POA también. Y sabemos que eso es un trabajo en conjunto y por eso están invitados de aquí, porque necesitamos que todos estemos comprometidos. Probablemente en este primer caminar que vamos a tener ya a bajar unas siguientes reuniones a partir de la próxima semana, ya con ustedes de manera virtual, se van a dar cuenta que probablemente alguien que estaba estipulado dentro de los 5 primeros llega antes que está dentro de los 15. Y efectivamente va a depender de la habilidad que tengan los municipios de hacer sus procesos administrativos internos. Y aquí tienen un presupuesto referencial, el total, que netamente es el valor que tiene del Midubi y la contraparte que se tendría. Como ustedes pueden ver, los montos van de 30,000 hasta 5 millones. ¿Por qué es importante esta presentación? Porque si se dan cuenta ustedes, casi la menor cantidad de recursos mínimos son justamente de los municipios pequeños. Estamos convencidos también que se tiene que favorecer ahora mismo a los municipios debilitados técnica y administrativamente. Y la siguiente presentación, la siguiente diapositiva es justamente un presupuesto referencial solo de la contraparte que tendrá que poner el municipio. No me queda más que agradecerles por su atención. Estoy convencida que el Midubi, a través de las autoridades y a través de esta subsecretaría, vamos a hacer un muy buen trabajo para que justamente se cumplan las metas que son para este año 2024, 50 cantones favorecidos con información catastral correcta y que a ustedes les sirva en 2 años. Muchísimas gracias.